En la Biblia, el libro de Daniel es un libro muy importante y nos muestra por medio de alegorías aspectos cruciales a cuidar en nuestra vida. El día de hoy nos referiremos a un acontecimiento que está en el capítulo 3 y que con toda seguridad será muy útil en la parte práctica de nuestra vida espiritual. En este capítulo vemos a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que hizo construir una imagen de oro en una provincia de Babilonia y mandó que todos los habitantes de pueblos se postren y adoren esta imagen cuando un determinado sonido fuere emitido. En determinado momento, algunos sátrapas, prefectos y gobernadores acusaron a Sadrac, Mesac y Abednego, 3 varones, porque no se habían postrado a esa imagen de oro. Entonces Nabucodonosor, con ira y furor, mandó a que trajeran a estos varones a su presencia. Y les preguntó si deliberadamente ellos no habían adorado a la imagen de oro que él había levantado, y que si no se postraban y la adoraban en aquella misma hora, serían echados en medio de un horno de fuego ardiente. Usted, querido oyente, se preguntará ¿de qué se trata esta historia? ¿Y quiénes son Sadrac, Mesac y Abednego? ¿Y de qué manera esta historia del horno de fuego ardiente puede ser útil en nuestra vida hoy? Y resulta que para poder entender esta historia, necesitamos ir al primer capítulo del libro de Daniel, donde nos refiere que el reino de Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor hasta Babilonia. Y luego este rey hizo separar a algunos hijos de Israel de linaje real y familia noble, a muchachos a quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, perspicaces en toda sabiduría, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, aptos para estar de servicio en el palacio del rey. Y se les mandó que se les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Además, les señaló una porción diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, mandando a que se los criara durante 3 años para presentárselos al rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de los hijos de Judá. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que bebía, por lo cual pidió al jefe de los eunucos permiso para cambiar su alimentación para no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel el hallar favor y compasión ante los ojos del jefe de los eunucos. Y dijo el mayordomo a Daniel: «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Entonces dijo Daniel a Melsar, el mayordomo, que él y sus 3 amigos sean puestos a prueba, dándoles a comer legumbres y agua por 10 días, y luego se los comparara con los otros muchachos que comían de la comida del rey. Consintió el mayordomo y probó con ellos 10 días, al cabo de los cuales pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los muchachos que comían de la comida del rey. Así pues, Melsar, el mayordomo, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. También les cambiaron sus nombres con nombres caldeos. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y llamaron a Azarías Abednego. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Al cabo del tiempo que se había establecido, encontró el rey que Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego
eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de todo su reino. Entonces puso el rey a Daniel como gobernador de toda la provincia de Babilonia y a sus 3 amigos sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahora podemos entender quiénes eran Sadrac, Mesac y Abednego. No eran otros que Ananías, Misael y Azarías, quienes no habían adorado a la imagen de oro que hizo el rey de Babilonia, y por lo tanto fueron acusados por los desplazados sátrapas y gobernadores y condenados por el rey Nabucodonosor al horno de fuego. Y a la pregunta del rey, que les preguntó si había algún dios que pudiera librarlos de sus manos, estos 3 respondieron con estas palabras: He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército a que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado este horno de manera extrema, el fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos 3 cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Pero sucedió algo extraordinario. El rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y ellos salieron de en medio del fuego, y todos se reunieron para mirar cómo a estos varones el fuego no había consumido, ni había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces, viendo este acontecimiento sobrenatural, dijo Nabucodonosor: Bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su propio Dios. De esta historia podemos sacar algunos principios fundamentales para nuestro vivir. El primer concepto es que no son importantes los aspectos externos en nuestra vida, como por ejemplo haber cambiado sus nombres poniéndoles nombres de personajes babilónicos. No tuvieron ningún problema estos 4 vencedores con este asunto. Lo importante era lo que ingresaba a su interior, lo que ellos comían. La enseñanza y el principio más importante es lo que nosotros comemos. Si nosotros comemos el alimento espiritual que Dios ha provisto para su pueblo, nuestra consagración con Dios será completa, tal como estos 4 vencedores en el libro de Daniel. ¿Y cuál es el alimento que Dios ha provisto para nosotros? En el capítulo 6 del Evangelio de Juan tenemos la respuesta que dice: Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo. El Señor dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y nos vuelve a decir: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y también nos dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí tenemos la llave del principio que vemos en el libro de Daniel, y es que nosotros necesitamos comer el verdadero alimento espiritual. El Evangelio de Juan se inicia con una frase impresionante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Podemos decir: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Las palabras que el Señor Jesús habló son palabras de vida eterna. Contienen su propia persona y son capaces de alimentarnos, llevándonos a la consagración. También dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ha tenido usted la experiencia alguna vez de estar en el horno de fuego ardiente? Muchas veces estamos dentro de situaciones que se asemejan a un horno de fuego ardiente. Situaciones que son capaces de producirnos muerte en todo sentido. Grandes dificultades, grandes enfermedades, problemas que aparentemente no tienen solución. Situaciones que nos llevan a sufrir y a sentir que en nuestra vida hay un calor excesivo, intenso, y sentimos la agonía de morir. Pero quiero decirle que cuando nosotros estamos alimentados con las palabras de vida eterna, en este horno el propio Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Y junto con Él nos paseamos en este horno de fuego ardiente. Las llamas no nos consumen, ni siquiera nuestro cabello, ni siquiera nuestra ropa huele a humo. Y cuando salimos, salimos intactos. Estimado amigo o amiga, hay una gran diferencia entre pasar un problema sin Dios y pasar el mismo problema con Dios. Todos, absolutamente todos los seres humanos pasamos por alguna situación muy difícil, y está escrito en el libro de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Deseo para usted que me está escuchando con todo mi corazón que cuando usted pase un problema y sienta que está atravesando un horno de fuego ardiente, no esté solo. Que Cristo, nuestro Señor Jesús, esté con usted en este problema. Si es así, con toda seguridad usted saldrá intacto. Usted saldrá sin lesión alguna y saldrá en una gran comunión con el Dios Altísimo. Pero es necesario entender que el principio es: ¿qué es lo que comemos? Escapar de la comida del mundo, de la comida del rey de Babilonia, y recibir en nuestro interior el verdadero alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, como dice la palabra de Dios, el pan vivo que descendió del cielo. Y con toda seguridad, cuando usted esté pasando un horno de fuego ardiente, no estará solo. Usted tendrá a Dios como su compañero, y esto hará la gran diferencia en nuestra vida y en nuestro vivir.
Que Dios le bendiga con su presencia y que estas palabras produzcan la luz necesaria para que usted considere que el alimento espiritual es el fundamento de un vivir victorioso.